es reparación del DNA. Generalmente ya después de eso pues empieza a ver más a detalle, pero los puntos importantes que menciona ahí, sí, desde un nucleótido o desde un punto, un nucleótido que se colocó de forma errónea, que puede corregir en el momento la polimerasa, sí, hasta un daño. No sé si se acuerdan, menciona un punto en el cual dice que es en donde se requiere prácticamente utilizar toda la batalla de enzimas para poder eh, recuperar, por así decirlo, lo que es un daño de DNA. No sé si se acuerdan de ese punto. ¿Cuál sería el daño máximo que pudiera ser sufrido el DNA? Diana, ¿te acuerdas? Me acuerdo más como del mecanismo de recombinación homóloga, pero Ok, creo que menciona... Ajá, perdón. la ruptura del ADN. La ruptura de las dos cadenas, ¿sale? Cuando existe una ruptura, es el peor de los casos en el daño de DNA, ¿sale? Cuando hay una separación completa de las dos hebras. Y lo que decía es que ahí no importa, porque no hay templado, vamos, si se rompe un fragmento o si hay separación de hebras, en ese momento se rellena como se pueda. Sí, dice, es un SOS de la célula. Es peor romper o perder todo un fragmento de DNA a rellenarlo como se pueda. Sale con una secuencia que no corresponde a la original. Ese es como el peor de los casos que puede sufrir un DNA. Se rellena y a lo mejor queda mal, pero el chiste es volverlas a unir. ¿Sale? Ese es en donde dice que puede sufrir la mayor tasa de pérdida del DNA. El que vamos a ver y el que quería retomar es en donde se rompe una sola de las hebras. ¿Sí? Ahí sí es grave, pero hay la forma de repararlo. A ver, les voy a proyectar lo que es nuevamente la presentación. Sí. Oh, ya la perdí. ¿De ahí se ve? No. ¿No? Se salió. A ver nuevamente. Ya. Ok, ahí sí. Sí. Ah, ok, ok. Este, no, se lo estaba diciendo mal. En este caso, si es una ruptura doble, ojo, pero en eucariotes o en el caso de los organismos que tienen una copia de su cromosoma, en este caso, por ejemplo, el rojo, no sé si se acuerdan, no, no han llevado genética, ¿verdad? ¿O sí? Pues sí la llevamos este semestre, pero digamos que como que a medias. Ok, ¿se acuerdan que hay organismos
con 2 copias, 3 copias o sin copia de un solo gen, diploides, triploides, haploides. ¿Nosotros qué somos en esa cuestión? Diploides, ¿no? Ok, somos diploides, ¿sí? Tenemos una copia. Por cada cromosoma tenemos una copia, ¿sale? Una que nos hereda el papá y otra que nos hereda la mamá. Hasta ahí vamos bien. Entonces somos diploides, organismos diploides. Por cada gen, sí existiría otra copia. En un cromosoma a veces son alelos o a veces son idénticos, a veces no, y es cuando entra la dominancia, cuando no son iguales, ¿sí? Codifican de forma muy similar para un carácter, pero a uno tiene una cierta dominancia sobre la otra versión del gen. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una ruptura, sí, de de la doble cadena, es por ejemplo la negra, sí, estaría representando uno de los cromosomas que se rompió completamente. Esto sería muy grave para los organismos que no tienen otra copia, ¿sí? En este caso, como nosotros tenemos una copia parecida, ¿sí? U homóloga, pues existe un mecanismo de reparación. Pero este mecanismo, ¿sí? Bueno, dice mecanismo por recombinación, reconstituye las horquillas. No sé si se acuerdan, este venía en el video. Sí. Sí. ¿Ok? En el que se utiliza una de las hebras, ¿sale? Se intercalan y una de las hebras sirve para templado, para la hebra rota, una de las que se sufrió el daño. En este caso se estaría sintetizando el azul. ¿Sí? Esto solamente pasa si existe homología. ¿Sí? Si no fuera idéntico o en cierto porcentaje idéntico, creo que hablamos de un 99%, no puede existir esta recombinación. Entonces, en este caso se intercala una de las hebras y aquí serviría de templado para sintetizar lo que sería la región azul. ¿Sale? ¿Sí se ve aquí en este diagrama? Sí, pero entonces ocuparía la de arriba, ¿verdad? Pero no tendría que ser como que la de abajo para que haga la complementaria. Pues tiene que ser complementaria. Aquí no tiene la indicación de 5,3'. Debería de ser la complementaria. Sí, la que utiliza para rellenar Ah, ok. debe de ser la complementaria de cada una. Ok, esta, suponiendo que fuera esta la de abajo, que de 5 a 3, esta que está utilizando sería de 3 a 5 y de forma parecida acá arriba. Sí, debe de ser la complementaria para que pueda poner de forma complementaria el nucleótido que corresponde. Ok, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se Entonces, sabe, ¿mande? cómo se sabe que, o sea, qué nucleótidos poner o qué tal si no es tan similar el gen? Lo que dirige esta recombinación son las secuencias que están aquí afuera. Estas secuencias que están afuera, ¿sí? Por ejemplo, serían estas y serían estas, las que reconoce como iguales. Era lo que les decía, aunque se pierda esta parte, lo que queda aquí y aquí es lo que se reconoce con esto, sale con esta parte y con esta parte. Entonces, al ser estas los flanqueantes o las regiones flanqueantes iguales o idénticas,
es una señal de que puede hacer esta recombinación. No sé si me explico. Sí, creo que con los extremos, ¿no? Es con lo que seguía. Exactamente, exactamente. Aunque no haya la parte interna, lo que indica son esto, los flancos. Los flancos son iguales aquí y aquí y aquí. Todo lo demás es igual, toda esta zona y toda esta zona es igual, menos lo que se perdió, eso es lo que se va a rellenar. Entonces, si esta parte flanqueante son idénticas, les digo hasta un 99%, esa es la señal de indicar o para indicarle de que se puede llevar a cabo esta complementación o este intercambio, porque al final es un intercambio de secuencias. Nada más aquí se ve en esto último. Nada más para que quede claro cómo está tomando de templado el cromosoma o las cadenas homólogas, las cadenas del cromosoma homólogo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que existen este llenado, ¿sí? Esta reparación, al final lo que hace es intercambiar las secuencias. Bueno, la que se rellenó queda ya, bien, ya se rellenó. A lo mejor no está bien representado, estas son líneas que yo puse. Pero al final, por ejemplo, esta que es negra, se intercambia. ¿Sale? La región que utilizó aquí para el llenado se queda unida o se intercambió, se ligó aquí y continuamos así, ¿sí? Termina aquí y ya sigue la negra. ¿Sale? Y en la roja igual. La que se utilizó aquí parte y esto se queda en la roja hasta aquí y luego continúa en la roja. Eso es un intercambio. ¿Sale? Se están intercambiando las regiones o las secciones que se utilizaron. ¿Por qué? Pues biológicamente es muy conservado esto. ¿Sale? Y nos sirve para después, por eso quería verlo aquí un poquito más a detalle, porque es un mecanismo que nos sirve a nosotros para insertar regiones, para insertar genes en regiones específicas deseadas. ¿Sale? Entonces, lo que pasa es una recombinación de fragmentos o segmentos. Si se ve más o menos aquí en esta negra que queda con una parte roja y la roja ahora queda con una parte negra. Y esta de abajo pues queda igual que esta otra, ya reparada. Sí, ¿Sí, Diana? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar la otra parte de reparación, pues no la vamos a ver, nada más tengan en cuenta que depende del daño, pues es si se quita un solo nucleótido, bueno, si se repara desde que se va sintetizando, o si existe algún daño en una región pequeña, pues se puede corregir. Si el daño es un poco más grande de una molécula como el nucleótido, se retiran fragmentos grandes y se rellenan. ¿Sale? profe, y por ejemplo, en este mecanismo también participan enzimas o solamente es como, no sé, por los enlaces que se van uniendo. No, es enzimático. ¿Sale? A ver, dice aquí, los extremos bicatenarios de la doble cadena es resacada para generar cadenas simples. Una de las hebras invade en secuencia correspondiente del cromosoma complementario, evento mediado por la proteína RAT51. ¿Sale? La otra hebra se aparea con el segmento de la hebra desplazada en el cromosoma homólogo. La síntesis del DNA y la ubicación completa de los huecos. Y sellar las uniones. Aquí menciona todo es enzimático. ¿Sí? Esta recombinación es enzimática. Participan enzimas, más bien. ¿Sale? Para hacer esta resolución o esta recombinación de Ok, sí. segmentos. Hay cepas por ejemplo, de E. coli, que se llaman RECA
más o rec A menos. Eso es cuando se van a utilizar ciertas, por ejemplo, eso de recombinación, bueno, las RECA positivas hacen como cadenitas de plásmidos, ¿sí? Es concatenados le llaman. O hay unas que nos dejan los plásmidos solitos, sí, pero son mutantes de ciertas enzimas que nos evitan, pues esto. Ok, sí. Bueno, otra pregunta. Ahí nada más, bueno, lo detectan y van rellenando, ¿verdad? No, por ejemplo, no hay como tipo primers o cosas así. En este caso, estaría el primer, sería esta parte de la cadena. Ah, ok, flanqueante funcionaría Así como es. es. Sí, Oh, ok, ok. funcionaría de aquí como templado para rellenar esto. Ah, ok. Ujú, sí. ¿Sí? Entonces, dejen busco el video de lo que es, déjenme checar dónde quedó, de lo que es diseño de oligos. No, primero de PCR. Ahorita subo las de PCR para empezar a verla desde hoy y continuar la siguiente semana para ver lo que va a ser este diseño de oligos y precisamente esto de la recombinación y ver algunos vectores, sí, que se utilizan para recombinación. Más bien, bueno, el mecanismo de inserción del gen en el DNA o en el plásmido es mediante recombinación homóloga. ¿Sale? Entonces, de forma general, lo que es recombinación, bueno, lo que es en este caso la replicación, lo dejamos hasta aquí y ya empezamos a ver técnicas propiamente de ingeniería. ¿Qué les parece? Sí, está bien. A ver, Sí, entonces, está bien. bueno, voy a checar. Me dicen que vieron lo que es la PCR. Me gustaría retomar conceptos y luego meterme a lo, bueno, que hagamos ejercicios de diseño de oligos. ¿Sale? Sí, Ok. A ver, antes de ver los videos, ¿qué se acuerdan de la PCR?
Diana, ¿te acuerdas de algo? Con la polimerasa, ¿no? Ok, sí, participa la polimerasa. ¿Qué de los mecanismos que vimos, cuál se está imitando? Sale, todas las técnicas moleculares ya que usamos en el laboratorio tienen el fundamento o las reglas, les digo, del juego de la ingeniería genética, tiene su fundamento o sustento en lo que ya vimos en los mecanismos tanto de transcripción, traducción, replicación, ¿sale? Y eso, de ahí se extrae esa información para llevarlo de forma artificial o in vitro se le llama, al laboratorio, ¿ok? Esto de la PCR, ¿qué mecanismo creen que está simulando? La replicación. Así es, ¿sale? Es un mecanismo que imita la replicación que se lleva biológicamente. Ok, a ver, vamos a verla entonces. Entonces, aquí si sabemos que estamos simulando en el laboratorio la replicación, ¿qué necesitamos entonces para llevar a cabo Pues la... Ajá. los nucleótidos, los primers, mm, la... La polimerasa. Ajá. Ujú, la polimerasa. ¿Qué polimerasa se ocupa? No sé si se acuerdan. ¿O qué peculiaridad tiene la polimerasa que utilizamos? ¿No era una que soportaba temperaturas muy altas? Así es. Inicialmente se hacía con polimerasa normal. Normal que funciona a 37 grados. Pero cada ciclo, no sé si se acuerdan, ahorita lo vamos a ver, empieza con 94 grados para desnaturalizar el DNA. El problema era que después de cada ciclo se tenía que estar agregando polimerasa, ¿sí? Porque empezaba el ciclo con 94 y la de 37 obviamente no soportaba esa temperatura, se desnaturalizaba, se agregaba entonces nuevamente, corría todo el ciclo, terminaba el ciclo y tenía que volverse a agregar para el siguiente ciclo. Entonces la ventaja de la que se usa es una polimerasa pues resistente a la temperatura de 94 grados centígrados. Sí, biológicamente pues un organismo termófilo se le llama, sí, capaz de resistir o vive de forma pues natural a esa temperatura de 94 y funciona bien a esa temperatura. Ok, voy a entonces a ver, a poner los videos, ya también los subí ahorita aquí a la plataforma. Ah, no se va a escuchar, permítanme. Polymerase chain reaction, or PCR, ¿Escucha? uses repeated cycles of heating and cooling to make many Sí. copies of a specific region of DNA. First, the temperature is raised to near boiling, causing the double-stranded DNA to separate or denature into single strands. When the temperature is decreased, short DNA sequences known as primers bind or anneal to complementary matches on the target DNA sequence. The primers bracket the target sequence to be copied. At a slightly higher temperature, the enzyme Taq polymerase, shown here in blue, binds to the primed sequences and adds nucleotides to extend the second strand. This completes the first cycle. In subsequent cycles, the process of denaturing, annealing, and extending are repeated to make additional DNA copies.
After 3 cycles, the target sequence defined by the primers begins to accumulate. After 30 cycles, as many as 1 billion copies of the target sequence are produced from a single starting molecule. Ok, a ver, vemos la otra y ahorita vemos detalles, ¿ok? Sí, The polymerase chain reaction is a method for making many copies of a specific segment of DNA, starting with a very small amount. This technique can be used to identify specific microorganisms from a small amount of DNA and to identify persons involved in crimes from DNA on cigarettes or in a single hair follicle. The DNA to be amplified is mixed with deoxyribonucleotides, a thermal stable DNA polymerase called Taq polymerase, and DNA primers. The DNA primers hybridize to the ends of the gene to be amplified and provide a starting point for the Taq polymerase. The mixture is heated to break the hydrogen bonds in the DNA, forming single-stranded molecules. The mixture is then cooled sufficiently to allow the DNA primers to anneal to each end of the segment to be copied. Taq polymerase then synthesizes the complementary strand of DNA using the primer as the starting point. The temperature is raised again to separate the DNA strands and then lowered sufficiently to allow the primers to attach. Taq polymerase now synthesizes another set of new complementary strands. This process is repeated until enough DNA has been produced to be identified or used for further research. After 21 cycles, one molecule of DNA can be amplified to over 1 million copies. This amount of amplification can be achieved by running the reaction overnight in a thermal cycler, an instrument that automatically raises and lowers the temperature at appropriate time intervals. Ok. A ver, ahora voy a tomar de ejemplo este otro, el primero. Los dos están bien, nada más que me gusta más este. Polymerase chain reaction, specific region of DNA. A ver, primero, Cycles of heating. ya dijimos las temperaturas, ¿no? El de inicio, bueno, aquí pone 95, ¿sí? Es aceptable, 94, 95. La primera temperatura es como por 1 minuto a 3 minutos, ¿sale? Eso no está dentro del ciclo. Es para garantizar que cuando empiece el ciclo, aquí ya está todo desnaturalizado. El siguiente ciclo es de 55 grados. Aquí, ¿qué pasa en los 55 grados? ¿Qué mencionan? ¿Se acuerdan? ¿es cuando se pegan los olivos? Bueno, se unen. Ok, ¿y por qué 55? Podría ser 50 o podría ser 60. De eso sí no me acuerdo por qué era eso. Sí queda clara las otras dos, ¿no? 95, pues para desnaturalizar. Esa es la razón que se sube hasta 55. Perdón, 95. 94, 95. La siguiente, 72, es porque es la temperatura óptima de la polimerasa. ¿Sale? Funciona bien desde los 60, más o menos 63, ya funciona. Pero la velocidad óptima la tiene a los 72 grados y resiste bien los 95. Pero mi pregunta, o una de las cuestiones más importantes en el PCR es este punto. ¿Sale? Si es para los olivos o primers, si no se alinean, si no se pegan al DNA, no hay amplificación. Sí, eso ya lo vimos. O sea, necesita el templado, la polimerasa. Es una DNA polimerasa y los oligos son oligos de DNA, no de RNA, como en la replicación que acabamos de ver.
¿Sale? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, voy a dejar que corra otra vez. And cooling to make many copies of a specific region of DNA. First, the temperature is raised to near boiling, causing the double-stranded DNA to separate or denature into single strands. When the temperature is decreased, short DNA sequences known as primers bind or... Ok, este es el punto importante que les digo. ¿Qué creen que hace que se una en el tubito o en la mezcla de reacción que tenemos? ¿Qué creen que hace que se una este oligo al DNA con esa especificidad? ¿Podría unirse en alguna otra región? No, porque es complementaria a esa secuencia. Muy bien. En teoría, no debe de unirse a ninguna otra región. Le comentaba una vez a un compañero que me decía que cuando hacían PCRs que cerraban el laboratorio y que no dejaban entrar a nadie. Le hacía el comentario que la prueba debe de ser tan específica que si le agregaras tú contaminación prácticamente intencional, si no es lo que estás buscando, no debe de haber amplificación. ¿Sí? Así les ponía el ejemplo como del billete de lotería. Sale, sacan miles o millones de series de números, pero solamente el que corresponde a la secuencia o a la que sacan ganadora, solamente hay un boleto, sí, que corresponde. En todas esas probabilidades, ¿sí? Imagínense un DNA con millones de secuencias, de regiones, y así, con esa probabilidad de que se peguen, no deben de unirse ni amplificar. Deben de ser tan específicos para que reconozcan solamente la región a la que fue diseñada, la que ustedes quieren que amplifique. ¿Sale? Sobre todo, por ejemplo, si es un gen que van a clonar. No puede andar uniéndose de forma inespecífica a otras regiones. Necesitamos que solamente reconozca y solamente se una a la parte complementaria que nosotros escogemos. Entonces, de aquí que es importante conocer esta secuencia del templado. Ah, les faltó eso, se necesita el templado. Para amplificar en la PCR necesitamos el DNA templado. ¿Sale? Se agrega, entonces. Físicamente, ya cuando vamos a hacer la PCR. Entonces les comentaba, esta unión de aquí, ¿sale? Yo creo que es el punto más importante que hay que cuidar en el diseño de oligos o de la PCR. Lo demás, pues bueno, con que cumplamos el protocolo de cantidades necesarias, dosis, por ejemplo, cuántos de nucleótido, cuánto de enzima, cuánto de DNA, que esté limpio y que esté íntegro, ¿sale? Pero algo bien crítico es haber diseñado de forma correcta estos oligonucleótidos. ¿Ok? Y por eso les preguntaba, entonces, ¿por qué 55? Sí, sí, bueno, ya vimos estas dos temperaturas. ¿Por qué no 50, 30, 60, ¿sale? O 70, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo subo más esta temperatura? Por ejemplo, esta que dice de 55 la subo a 60. Pues puede que no se una bien, o sea que, o sea, si con mayor temperatura se desnaturaliza, pues que no haga bien el enlace. Ok, ¿se acuerdan algo importante en las interacciones o en la complementariedad de bases, que es la adenina y timina? ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene? 2. Tiene 2. ¿Y para la citosina y la guanina?
3. Así es. Entonces, estos oligonucleótidos que están aquí pegándose debe de tener un porcentaje. Se marca de 50 a 55% de guanina-citosina. Ese porcentaje nos da una estabilidad aproximada o una temperatura aproximada de 55 grados, considerando un oligonucleótido de 18 a 20 pares de bases, más o menos, con eso de 18 a 20 nucleótidos, imagínense, si fuera, como lo que veíamos en el código, si fuera un solo nucleótido, ¿qué probabilidad tiene de pegarse en todo el DNA? No, pues mucha, ¿no? En muchísimas miles o millones de zonas se estaría pegando. ¿Qué pasa si lo aumentamos a 3 o a 5 nucleótidos? Pues baja un poquito, pero todavía hay mucha probabilidad. Así es. Sí, la respuesta es esa. Conforme aumentamos más, ¿sí?, el número de nucleótidos, va bajando la probabilidad de que encuentre una región igual. ¿Sale? En teoría, 20 nucleótidos, la secuencia de 20 nucleótidos en ese orden ya es lo suficientemente, ¿cómo se llama?, improbable, sí, que se repita en más de una región. Y más, que estamos poniendo 2. ¿Sale? Nos importa dónde empieza y dónde termina. O como sea, dónde inicia y dónde termina. ¿Sale? Lo vamos nosotros entonces a limitar, suponiendo si queremos llevarnos el promotor, ya vimos en la transcripción, si queremos llevarnos el promotor, pues debería de estar entonces el promotor al menos en el oligo, para que lo amplificara y amplificara el gen. Y que la región de paro debiera estar al menos en el otro oligo, para que se cumpliera que en la amplificación o en el segmento que estamos amplificando llevara el promotor y llevara la terminación. Si no queremos el promotor, pues hay que analizar y el promotor quedaría aquí afuera. Y el oligo, uno de los oligos, el directo, por ejemplo, lo estaríamos poniendo a partir, sí, pues sería de antes del codón de inicio, si lo vamos a clonar. Bueno, ya me estoy adelantando mucho. Ahorita nada más la razón de que sea 55 es porque el porcentaje que le dimos es muy cercano al 50% de citosinas y guaninas. Es variable, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el diseño y vamos a ver qué temperatura vamos a elegir. Esta es la más común, ¿sí? Y deben de ser los dos oligos, deben de tener la misma temperatura de alineamiento, porque si se fijan, aquí solamente marca una. ¿Sí? Si le pusiéramos a esta, no sé, 50 y a esta 55 y acá la dejamos 55, pues nos va a pegar solo una y la otra no. Cuando bajamos mucho la temperatura, lo que pasa es que se va a pegar en más de una región, de forma errónea. Y si le subimos más de esta temperatura, lo que pasa es que no se va a unir. No tiene la suficiente fuerza de unión a esa temperatura o estabilidad a esa temperatura para que se mantenga unido. ¿Sale? Sí. Ok, muy bien. Aquí es importante entonces conocer qué región es la que vamos a amplificar para nosotros diseñar estos oligos. Nosotros los mandamos pedir a una casa comercial, le decimos cuál es la secuencia que queremos y nos lo sintetizan y nos lo mandan en un tubito deshidratado, los ponemos agua y ya los alicotamos para usarlos. Ok, entonces esto lo hacemos nosotros, esta región o estos oligos. Y si se fijan, bueno, continúa. Anneal to complementary matches on the target DNA sequence.
the primers bracket the target sequence to be copied. At a slightly higher temperature, the enzyme Taq polymerase, shown here in blue, binds to the primed sequences and adds nucleotides to extend the second strand. This completes the first cycle. A ver, ahí es importante. Cuando nosotros obtenemos un fragmento de DNA ya amplificado, nos interesa nada más tener el gen que vamos a utilizar, ¿no? A purificar y a usar para clonación. Pero si se fijan aquí, en el primer ciclo, todavía no tenemos la región limitada o delimitada. ¿Sale? Este oligo empezó aquí y se fue y se extendió. ¿Sale? Por eso queda la cadenita larga para acá abajo. ¿Qué tan larga? Pues dependiendo cuánto tiempo le habíamos dejado aquí los 72. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si depende de la polimerasa. La normal, ¿cuánto amplifica por minuto? Más o menos una polimerasa. ¿Cuántas pares de bases? ¿No eran como 100? No, no Más. recuerdo. Ah, 1000. me faltó un cero, sí. Ajá. Amplifica 1000 pares de bases por minuto a 72 grados. Entonces de ahí sacamos la relación de cuánto tiempo le vamos a dejar este tiempo de 72 grados para ver cuánto se va a amplificar. ¿Sale? En el primer ciclo, pues aquí no está limitada o delimitada, ¿sale? Se siguió dependiendo del tiempo. Y acá también. Se pegó aquí y se siguió, pero si se fijan no está limitada. Hasta después del segundo ciclo, cuando ya está esto y estas, que son los templados, se empieza a limitar o a delimitar, ¿sí? Vamos a verlo. In subsequent cycles, the process of denaturing, annealing, and extending are repeated to make additional DNA copies. Ok, si se fijan, aquí ya hay secuencias cortas. ¿Sale? Por ejemplo, esta. Sí, se están empezando a generar ya los productos que nos interesan de este tamaño. Y fue debido al oligo que utilizamos en una posición o directo, que se le llama, y el reverso. Ya después de este ciclo, sí siguen estos templados. Por eso es importante partir se usa nanogramos, ¿sí? De DNA, de templado. Muy poquito. Si nos pasamos, saturamos y luego ya no funciona bien la polimerasa. Entonces necesita una concentración adecuada. Pero, por ejemplo, ya el tercer ciclo, After 3 cycles, the target sequence defined by the primers begins to accumulate. After 30 cycles, ok, eso es lo que mencioné. Si se fijan, dice, se empieza a acumular estas regiones o este producto que ya es el que nos interesa, de este tamaño. ¿Cuánto? Pues hay que nosotros, desde el principio se considera en la secuencia original, cuánto es el tamaño en pares de bases que va a medir nuestro fragmento, nuestro gen o nuestro, sí, fragmento de DNA. Estos pedacitos que muestra aquí, nosotros también desde el principio tenemos que saberlos. Para después, por ejemplo, si lo queremos ver en una electroforesis, verlo o buscarlo con un marcador de peso molecular, que es uno de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen dudas? Yo tengo una duda. Ajá. Bueno, pero con tantos cambios de temperatura así, ¿no se daña el ADN? ¿El Mm, templado? el templado no.
Bueno, ¿y los fragmentos que Mm, se van generando? No, esa temperatura lo que hace es nada más separarlos. Ah, ok. Uno pensara, bueno, hasta que no vea detalle uno esta técnica, uno pensara que se fragmenta pues sí, la cadena, pero en sí lo que pasa es que nada más se separan, se abren las dos cadenas, se rompen los puentes de hidrógeno. Necesitarías condiciones más extremas, temperatura, presión, para fragmentarla. Ah, ok. El gran problema es evitar la contaminación con DNAsas. Ese es el gran problema en las técnicas de extracción, ¿sale? Porque esas a una temperatura ambiente te hacen pedacitos tu DNA, Oh, ya. Ok, sí. ¿sale? Entonces no se fragmentan, se separan nada más. Ok. As many as 1 billion copies of the target sequence are produced from a single starting molecule. Ok, muy bien. No, pues faltan 10. Si quieren ya el lunes empezamos a ver el video. Aquí hay dudas de lo que es propiamente la técnica de PCR. Algo importante, y yo creo que fue uno de los puntos claves bueno, esto fue un premio Nobel, ¿sí? Quien hizo esta técnica. O sea, pues dice que más bien nada más juntó todo lo que había en el momento. Pero algo importante Is decreased. es Target el DNA uso. sequence. ¿Qué pasaría si nada más tuviéramos un oligo? No sería la región terminadora, o sea, ¿Qué creen que pasaría, por ejemplo, si nada más tuviéramos un oligo aquí y este no? se harían copias desde el fin hasta el inicio y desde el inicio hasta el fin, pero sin, sin estar bien cortadas, ¿no? Así es, y nada más de una sola cadena. No se delimitaría el sitio que nos interesa amplificar, ¿sí? Y no se entraría al ciclo exponencial. Eso del ciclo exponencial es que ya después es como las bacterias, ¿sí? Que empiezan en una curva en donde va 2 4 8 16 32 y así se va. Entra ya cada uno a... Si no estuvieran estos dos, no entraba en fase exponencial esa multiplicación. Son importantes también para eso, ¿sale? Porque sacamos dos hebras, dos cadenas, en este caso. Pues como sucede biológicamente, ¿no? La copia de los dos. En- entonces, un punto importante fue haber utilizado o diseñado los dos oligos, haber incluido eso en la técnica para que funcionara bien. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el lunes sale, vemos lo que ya, pues bueno, les voy a pasar un video porque este tema, pues comúnmente lo revisamos bueno, no se crean, no sé si ustedes hicieron diseño de oligos, pero con los chicos de diagnóstico, que les di diagnóstico, vimos lo que es diseño y tengo ahí un video. Y además lo repasamos y vamos a hacer ejercicios, ¿sale? Para que quede más claro. Está bien. Sí. Ok, muy bien, pues entonces nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana.